La escuela hoy, por lo menos en Argentina, denota una situación de desconocimiento entre los vínculos posibles entre las visiones del mundo que proporcionan las diferentes ciencias, las sociales, las naturales, y aquellas originadas en el campo de la significación de las religiones, de profundo raigambre dentro de la cultura latinoamericana y argentina. Cuando hablo de estas religiones, no solamente hablo, por supuesto, por ahí de las religiones más oficiales o que se consideran como oficiales, como puede ser el cristianismo en todas sus formas, el judaísmo, sino también aquellos hechos religiosos que son proporcionados dentro de la cultura y la idiosincrasia de los pueblos, por ejemplo, de los pueblos originarios. Esta situación de desconocimiento mutuo aparece como perjudicial en la educación debido a que dejan entrever una posición de probable contradicción entre ambas. El tema, ha sido agravado históricamente por una interpretación de la historiografía de corte iluminista y positivista que ha articulado una definición entre la relación de las ciencias modernas y el fenómeno o hecho religioso, como necesariamente de conflicto. Entonces es ciencia o religión, como si habría que elegir, separar, distinguir, enfrentar. Esto se ha revertido en una parte de la discusión académica contemporánea, en algunos espacios, en algunos contextos dentro de la posmodernidad, que está un poco más abierta a diversas racionalidades, inclusive la religiosa, y tiene conciencia de los límites metodológicos que presentan las distintas ciencias o disciplinas. La escuela argentina quitó la enseñanza de la religión de sus currículas. Lo hizo en vista a la pluralidad confesional de la población. Pero cuando la quitó, no sustituyó una enseñanza confesional con otra, al menos informativa de las religiones o del hecho religioso. Por lo que la religión como fenómeno desapareció de la enseñanza pública, ya sea de gestión pública o de gestión privada. Si nosotros sumamos a este hecho que la visión positivista cobró fuerza durante buena parte del siglo XX hasta el presente, nos topamos con que tenemos las bajadas de los contenidos obligatorios a ser enseñados dentro de la educación pública de gestión privada o de gestión pública, que son de corte positivista, y las personas que los enseñan, profesores, han sido estudiantes o han pasado por este tipo de formación también positivista en sus distintas universidades o centros terciarios en donde fueron o recibieron ellos su formación para dar la materia o el espacio curricular correspondiente. En las escuelas confesionales católicas, por su parte, lo que se produjo de buena medida fue una separación absoluta entre la visión de las ciencias y la catequesis o la enseñanza religiosa. En algunos temas de contacto, la dificultad para afrontarlos generó una cierta armonía. No se le enseñó, se mostró como que no eran campos que se opusieran, pero no se profundizó en las razones, no se profundizó en las distintas teorías, los alcances, en los pros y en los contras. En algunos temas de contacto, la dificultad para afrontarlos generó una cierta armonía, pero por parte del desconocimiento. Entonces los problemas se habrían de suscitar, al menos para quienes los pensaran en las etapas educativas posteriores, ya sea en los terciarios, en la universidad o en los distintos espacios en donde el alumno actual luego tuviera o participara de su vida. El tema ciencia-religión en la escuela aparece pues como una cuestión que puede servir de puente para profundizar esta visión de mundo producida por las ciencias y por las religiones
en gran medida. Estas configuraciones que presentan del mundo y del hombre que van madurando en el alumno, por eso también se deben dar juntas. Me ha pasado que durante muchos años he realizado en las escuelas distintos tipos de encuestas, les pedí a sus alumnos, y más allá del espacio formativo, está el informativo y también está el de la transmisión cultural. Cuando pregunto qué opinan sobre ciencia y religión, en la mayoría de los casos este binomio suena a enfrentamiento. Las familias manifiestan que conocen la teoría de la evolución, del Big Bang, de las mentes y demás, y a su vez lo ponen como dos pasos o dos momentos distintos. Entonces, la ciencia que responde a la parte racional del conocimiento y la fe a la parte de la creencia y la voluntad. Esta es la dicotomía, el encuentro, el conflicto que se genera, no solo a nivel intelectual o en los distintos espacios, sino a nivel personal, si queremos también de choque en lo que las creencias de cada uno de los alumnos o de las distintas personas que se acercan a estos temas, ¿no? Entonces, esta conflictividad no es solo que está dentro de los espacios académicos, sino que también está instalada en la vida corriente, en la vida cultural, a la que estamos invitados a transformar, a cambiar. Por eso siempre pensamos que uno de los puentes o una de las tareas que tiene la escuela es ayornar, generar este encuentro con las categorías religiosas. Cuando uno piensa en las dimensiones de las personas, piensa en lo bio, en lo psico, en lo social, en lo cultural, en lo espiritual. Yo uso la metáfora de la mano para hablar de que cada una de las dimensiones puede responder de una forma análoga a los dedos. Todas son distintas, pero crecen juntas. La importancia también de que la escuela forme a la persona en todas sus dimensiones. Y ahí entra a jugar, o entra clarísimo esto de poder entender que estas dimensiones que tiene la persona deben ser tratadas todas. Hoy hay muchas teorías pedagógicas que plantean poder enseñar en la escuela no solo contenidos desde lo racional, sino, por ejemplo, cómo resolver conflictos, cómo incorporar las artes. Bueno, la religión, la espiritualidad, la trascendencia o la búsqueda, por ejemplo, de la belleza a través o la estética, no pueden estar fuera de una formación integral de la persona. En este momento yo hago un acento y un hincapié particular en la religión, o en el hecho religioso, pero es indudable que tenemos que repensar esta escuela que solo muchas veces quiere transmitir conocimientos de índoles racional, intelectual, con un método que no se puede absolutizar. Es decir, hay un método que es el método científico, que está pensado, esa metodología, para responder, para investigar y para conocer un tipo o una parte de la realidad. Entonces, cómo incorporar otros métodos, otras disciplinas, otras formas de acceder a otra parte de la realidad igualmente significante dentro de la cosmología o dentro de la cosmovisión que cada uno de nosotros tiene derecho y deber a tener en la libertad de su pensar, de su sentir y también de su cultura, la cultura de su familia, la cultura en la que está insertado. Entonces, esta propuesta de introducir esta temática interrelacionando a las distintas disciplinas científicas, a las religiones, a la filosofía, parece ser un camino, ¿no?, de superación de visiones que son mucho más reductivas y además que puede suscitar una dinámica
que respondan a preguntas cosmológicas, antropológicas, que nuestros alumnos tienen y que se pueden encauzar desde distintos lugares. Para nuestra escuela argentina, además, puede ser un camino válido para salir de estas aporías de una disyuntiva entre ciencia o religión que se ha mostrado cuanto menos estéril en la historia pedagógica o de la pedagogía en nuestro país. También podemos decir que la enseñanza de la ciencia y la religión en la escuela puede ser un aporte sumamente valioso para procurar herramientas de análisis en un mundo que está cambiando y es complejo, o sea, al que el alumno de la escuela secundaria deberá de enfrentar. La introducción a la currícula puede ser una salida original a una situación muchas veces de separación estéril que no ha procurado resultados fecundos y lejos de eso ha generado como mucha incertidumbre a veces o un abismo de separación o contradicción entre lo que uno cree, lo que uno siente y lo que uno piensa. La formación de los jóvenes del futuro demanda un desarrollo integral en todas las dimensiones de la persona para dar respuesta a los interrogantes de los tiempos que corren para ellos.